la identificación de futuras áreas de reforma. Argentina da la bienvenida a la oportunidad de debatir sus principales desafíos de políticas públicas en un contexto multilateral y de aprender de las experiencias de países miembros de la OCDE que se enfrentan a retos similares. Por su parte, la OCDE celebra el diálogo generado que permite enriquecer el conocimiento y la capacidad de asesoramiento sobre políticas públicas de la organización, como así también comprender el contexto nacional argentino. Integran este panel la señora Gabriela Ramos, consejera senior y jefa de gabinete del secretario general y Sherpa G20 OCDE. El señor Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda de la República Argentina. El señor Horacio Reiser, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina. La señora Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social de la República Argentina. Modera Florencia Donovan, periodista del diario La Nación. Hola, hola. Ahí. Bueno, les doy la bienvenida a todos a este segundo panel. Obviamente el chiste que se viene es que tenemos revancha, como verán, 3 contra 2. Y si cuento la que tengo acá adentro, van a ser 4 contra 2. O sea, en este caso la revancha vino fortalecida. Así que este es un panel de amplia presencia femenina. Eso no significa que no vamos a darle lugar a los hombres a que nos den su opinión. Y quiero aclarar una cosa, empezamos tarde y no por culpa de las mujeres, o sea, no hay que acá pensar en estereotipos, acá no cumplimos con esos estereotipos. Bueno, a los que están en el costado todavía les pediría un poco de silencio para comenzar esto que es este segundo panel que habla de la OCDE y Argentina, socios en el desarrollo. Obviamente este gobierno está hablando de una integración inteligente de la Argentina al mundo. Ya creo que hemos superado y madurado etapas de relaciones carnales, etapas de clausura. Ahora, bueno, estamos planteando un nuevo enfoque, un enfoque mucho más pragmático. La Argentina va a tener 3 hitos en este enfoque de integración internacional. El más cercano ahora en diciembre, la reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio. Los invito a todos a huir de la ciudad esos días. Después, el año que viene, Argentina, la presidencia del G20. Y obviamente pasa por este trabajo que está haciendo la Argentina para ingresar a la OCDE. Un trabajo que sin lugar a dudas le trae sus beneficios. Decía Yesco al comienzo del foro, los beneficios, las ventajas que tiene ingresar a la OCDE, porque bueno, son países que ya han transitado por muchos problemas que estamos transitando nosotros hoy. Los deberes, decía Quintana, vamos a copiarnos del bueno, vamos a aprender del otro, y un poco de eso se trata este trabajo, que sin embargo no va a ser fácil. Años, estamos acostumbrados como argentinos a los atajos, como periodista ni les cuento, quiero todo que sea rápido, pero las veces que le he preguntado a Marcelo Scaglione acá, bueno, ¿y cuándo? Y bueno, estamos hablando de que esto va a llevar su tiempo, pero bueno, y implica mucho trabajo. En el panel, justamente para hablar de qué es la OCDE, de qué es lo que se está haciendo, qué es lo que falta hacer y cómo, bueno, vamos a llegar, porque supongo que vamos a llegar, ¿no? A esto que es integrar la OCDE. Tenemos a Gabriela Ramos aquí a mi lado. Ella es consejera senior y jefa de gabinete del secretario general y Sherpa del G20. A Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda. A Horacio Reiser, secretario de Relaciones Económicas Internacionales. Y a Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social. Gabriela, comienzo con vos. Primero, se está hablando muchísimo de la OCDE. ¿Qué es la OCDE? Se dijo en el panel anterior, es un club social, es una universidad, es
es un poco de todo. Y bueno, ¿y cuáles son los beneficios? Porque también hablamos todos un poco por boca de jarro, sí, los beneficios de ingresar a la OCDE, pero ¿cuáles realmente ustedes tienen, o sea, han visto los ejemplos en otros países que son los beneficios de participar de la OCDE? Bueno, mira, buenas tardes a todos. Qué gusto estar con ustedes en el panel, ministros y Horacio. Déjame hacer un paréntesis porque fue provocativo esto de cuándo. Está con nosotros la embajadora de Chile ante la OCDE. Chile se tomó 10 años en que le dieran la invitación, pero porque se vio atrapado con el tema ruso, que era un poco complicado. Yo te diría que lo que pasa con Argentina es exactamente lo mismo, no es una cuestión de Argentina. Argentina tiene el apoyo total de todos los países miembros. La cuestión es con quién entra y cómo entra, y en eso está la discusión y en eso vamos a seguir impulsando, porque el gobierno argentino y el presidente Macri pues está haciendo todo lo que se tiene que hacer para acercarse a las prácticas de la OCDE. ¿Cuáles son los beneficios de pertenecer a esta organización? Creo que México ingresó en el 94, la embajadora Mabel Gómez lo sabe, Carlos también, porque nos metió al programa PISA, pero la OCDE era un grupo pues muy homogéneo en el sentido de que estaba conformado con los países más avanzados del mundo, con el desarrollo más alto. Y por eso se hacía esta reflexión de que era el club de los países ricos. Y yo creo que esa definición se rompió justamente cuando ingresó Chile, que llegó la presidenta Bachelet, que dijo: yo no me voy a salir del grupo de los 77 porque no creo en estas definiciones norte, sur, este, oeste. Yo entro a la OCDE porque me parece que es la casa de las mejores prácticas. Y desde ahí lo tomamos, porque nos pareció que además de que representaba muy bien la aspiración de un país que no necesariamente había abordado todos sus retos del desarrollo, que tenía muchas cosas que aprender, pero también muchas cosas que contribuir, creo que esa es una muy buena definición. Y en el 50 aniversario de la OCDE también dijimos, bueno, como estamos en todos los temas de políticas públicas, a veces parece, bueno, ¿y a qué se dedica la OCDE? Cuando uno dice Banco Mundial, uno piensa en pobreza; cuando uno dice WTO o OMC, uno piensa en comercio. ¿La OCDE a qué se dedica? Bueno, a las mejores políticas, a desarrollar las mejores políticas. Y yo creo que como mexicana te puedo decir que estar en ese grupo donde se va uno a medir con los países que quieren desarrollar las mejores prácticas no es sencillo, porque vamos a tener, en primer lugar, lo que hace la OCDE es identificar los retos relacionados al crecimiento y el desarrollo, proponer indicadores comparables internacionales. No simplemente tomamos los indicadores que nos dan los países, y de hecho Argentina ahora se acaba de vincular a la recomendación de las mejores prácticas en materias de estadística, lo cual nos parece bienvenido. Buscamos las definiciones de estos retos y de cómo abordarlos. Y además los países miembros discuten cuáles son sus propias formas de abordarlos, en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema digital, en el tema de inclusión, en el tema de género. Y evidentemente no todos los países de la OCDE son los mejores en todo, pero siempre van a estar aprendiendo y enseñándose. Entonces, este club de las mejores prácticas y de tratar de aprender en conjunto creo que es muy valioso, porque te da un mecanismo de presión entre pares. Esa es otra definición importante de la OCDE. No son declaraciones internacionales políticas, que bueno, siempre son importantes y las tenemos también, pero son realmente la identificación de algunas específicas mejores prácticas y mecanismos de seguimiento para ver cómo los países están cumpliendo con esas responsabilidades que se asumieron en todas estas materias. La presión entre pares te dice, ok, tú te comprometiste a revisar el tema de eliminar los subsidios a los combustibles fósiles. ¿Qué has hecho? Tú te comprometiste a abordar el tema de sancionar el soborno en transacciones comerciales internacionales. ¿Qué has hecho? Y entonces se reúnen los diversos comités, tenemos 100 comités, y empiezan a revisarse entre ellos mismos. Entonces hoy le toca a España, lo revisa Canadá con Noruega, pero mañana le va a tocar a Canadá y lo va a revisar México con Bélgica. Entonces hay esta dinámica de acompañarse en la mejoría
de la definición de las políticas públicas. Esa es la parte interna y es la parte que nosotros, por supuesto, estamos muy entusiasmados, porque no es que estemos en la negociación nada más del ingreso de Argentina, sino que ya estamos trabajando con Argentina. Ya estamos avanzando en las diferentes propuestas de reformas, ya vienen los diferentes grupos de las agendas económicas a discutir con la OCDE de qué forma las diferentes propuestas. Presentamos con el ministro el estudio económico multidimensional, en donde se ve pues toda la revisión de la agenda de reformas del presidente Macri a la luz de la experiencia de la OCDE. La segunda parte, que creo que es bien importante en la situación actual, porque obviamente estamos presenciando un rechazo de la globalización y de la globabilidad, estamos presenciando que países sistémicos se están retrayendo, están tratando de desvincularse, estamos presenciando Brexit. Entonces, realmente lo que está sucediendo es que países muy importantes están dando marcha atrás a ese nivel de integración económica y política internacional que han estado teniendo. Y una de las funciones que la OCDE también ha tomado como propia es la definición de estándares internacionales de alto nivel, de tener una economía global basada en reglas. Y desde el primer momento, pues con la Declaración de Inversión Internacional a la cual Argentina se unió hace 20 años, pero ahora con la definición de la transparencia en la materia de impuestos a nivel internacional, o cuestiones relacionadas con la agenda de género y la inclusión de las mujeres en el mercado laboral como la meta que se logró en el G20, lo que hace la OCDE también es buscar desarrollar estándares internacionales que los países miembros y los que se quieran asociar, porque está abierto también a los diferentes países emergentes, para que podamos tener una economía internacional basada en reglas. Y eso no es sencillo, porque al final del día es muy fácil llegar a compromisos internacionales, más difícil de cumplirlos. Más difícil es decir, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? En el tema de los impuestos ha sido muy claro que el hecho no es solo llegar a la definición de qué es la evasión y la elusión fiscal, un acuerdo en donde todos estemos realmente en el mismo entendimiento de qué es lo que se tiene que combatir, pero además se haga a través del intercambio de información y de la transparencia. Y una vez que logramos ese acuerdo, lo que hicimos a través del G20 y de los trabajos de la OCDE es poner una plataforma de inclusión en donde todos los países se sientan y empiezan a dar cuentas de qué tanto están intercambiando o no la información fiscal. Porque no es suficiente que un paraíso fiscal diga, ok, ya lo hice, ya eliminé el secreto bancario, me comprometo a tener todos los acuerdos legales para poder intercambiar esta información. Lo que hacemos es preguntarle a España, ¿sí estás recibiendo información fiscal de esta jurisdicción? ¿Sí te están dando lo que necesitas cuando estás dando seguimiento? Y nos movemos no solo de intercambio de información fiscal bajo petición, que era el estándar que existía hasta hace 5 años, al estándar de intercambio de información automática. Significa que cualquier flujo de cualquier inversionista a cualquier banco internacional, ese banco tiene que reportarlo y dárselo a las autoridades del país de origen. Hola. Una cantidad de argentinos estaban al tanto de ese acuerdo de intercambio de información fiscal. Bueno, tenemos todas las listas. Yo digo que nos vamos de escándalo en escándalo, ¿no? Porque empezamos con las listas de Liechtenstein, luego seguimos con Panama Papers y ahora estamos con los Paradise Papers. Entonces, bueno, pues eso nada más nos lleva a decirnos que hay mucho que hacer. Pero ese es un tema importante. Y el tercer nivel, entonces, segundo nivel, estándares. Tercer nivel, hay una convergencia respecto de lo que se necesita para tener un crecimiento y un desarrollo sustentable y duradero. La cuestión de inclusión. Desafortunadamente quisiéramos que países como México o Argentina se movieran hacia los noruegos, ahora parece que los noruegos se están moviendo hacia nosotros porque ha crecido la desigualdad. Este es un tema que nos preocupa, la desigualdad del ingreso y de las oportunidades, y que ha dividido a muchas de nuestras sociedades. Hemos visto los resultados de las elecciones, incluso en Francia,
medio país a la derecha y medio país a la izquierda. Realmente es pues esta parte del crecimiento de la desigualdad. Y entonces en la OCDE lanzamos la estrategia de crecimiento incluyente, y cuando hicimos el reporte económico, pues justamente hubo muchas convergencias respecto de los temas que se tienen que tratar, muchas convergencias respecto de que no solo es suficiente tener mercados eficientes, hay que tener una distribución del ingreso más equitativa, y no solo una cuestión de redistribución, primero crecemos y luego distribuimos, sino cómo dotamos a esos sectores, a esos segmentos de la población que no tienen las oportunidades, de las herramientas para ellos mismos salir adelante. ¿Cómo logramos, por ejemplo, que es una de las buenas prácticas de la OCDE, que los profesores más capacitados se vayan a las regiones en más desventaja? Y aquí está Montserrat Gomiendo, que es nuestra deputy del tema educacional. Es importantísimo que en este mundo en donde realmente hay tantas fracturas sociales, nos impongamos que las decisiones que se tomen lleguen a ser incluyentes. El tema de género, y América Latina desafortunadamente está muy atrás respecto de la posibilidad de lograr la equidad de género. Entonces, este crecimiento incluyente, incluso definimos un nuevo criterio que es el nexo, o cómo logramos una productividad incluyente. Argentina y América Latina tienen un problema de productividad, el crecimiento de la productividad, pero los países avanzados también. No sé si es una cuestión de medición, en donde la economía digital no la podemos capturar en las estadísticas todavía, pero sí hay una cuestión importante respecto de cómo logramos que esos segmentos que están quedándose atrás puedan tener las herramientas para salir adelante, y que logremos ser países más productivos mediante la inversión en capital humano, en capital físico, y en lograr que las regiones en desventaja puedan acercarse. Entonces, esta otra perspectiva de crecimiento incluyente creo que nos trae pues muy cercanamente al programa del gobierno argentino actual, y a este deseo obviamente de vincularse a una organización que no solamente está sirviendo a los mercados, ¿no? Gracias, Gabriela. Nicolás, hablando de esta cantidad de puntos de coordinación o de puntos que trata la OCDE, ¿en qué puntos ya estamos trabajando en coordinación con la OCDE? Y qué es lo que se ha hecho hasta ahora en estos casi 2 años que se comenzó con todo el proceso? Buenos días a todos. Yo creo que desde que empezamos a trabajar con la OCDE, cuando presentamos nuestras intenciones de ser miembros, cuando nos presentamos como candidatos en junio de 2016, ahí se lanzó un proceso muy interesante, de mucho trabajo, que además no es nuevo, porque la Argentina venía trabajando con la OCDE desde hace mucho tiempo. Desde hace 35 años la Argentina trabaja con la OCDE, con el trabajo inicial en el esquema de semillas, y luego incorporándonos a algunos comités, pero el involucramiento con la OCDE a partir del 16 es muchísimo más grande. Hemos pasado de formar parte de 8 comités técnicos a 23, y hemos empezado a utilizar buena parte de todo aquello en donde la OCDE nos puede ayudar a nuestro programa de reformas, a encontrar los estándares internacionales a los cuales tenemos que aproximarnos en términos de gobernanza, de estadísticas, de leyes que nos ayuden a luchar contra la corrupción. El trabajo, el informe económico multidimensional que hizo la OCDE, que si no me equivoco es el primero que se hace para un país no miembro, que para nosotros fue muy importante, porque cuando nosotros lo pedimos estábamos empezando a transitar un camino de muchas reformas, y no conocíamos de antemano qué iba a pensar la OCDE, por ejemplo, respecto de nuestra reforma tributaria, y encontramos luego con alegría que muchas de las cosas en las que estábamos pensando coinciden con lo que son consideradas buenas prácticas por la OCDE, sin que hayamos de antemano intercambiado esas ideas. Entonces, yo creo que para Argentina este proceso es muy importante, ¿no? Pensemos el rol que jugó la OCDE colaborando con países que arrancaban de la nada y que hoy son desarrollados. Estamos hablando del caso de Corea del Sur, que creo que es emblemático,
por cómo la OCDE colaboró para la reconstrucción de Corea después de un punto de partida de mucha pobreza, mucha desigualdad, falta de instituciones, poca infraestructura. La Argentina no parte de ese punto, pero podemos aprovechar muchísimo y enriquecernos con la tarea que hace la OCDE. Pensemos en nuestra amnistía fiscal que cerramos en diciembre del año pasado, en marzo, perdón. ¿Cuál hubiera sido el éxito si la OCDE no hubiera sido el organismo que hubiera empujado todo lo que llevó a los regímenes de intercambio automático de información entre los fiscos de distintos países, ¿no? Entonces hay efectos muy, muy concretos de las políticas de la OCDE y donde en la medida en que nos involucremos más y más vamos a poder aprovechar mucho mejor esos beneficios. Y ahí volvemos a por qué la Argentina quiere ser parte del club, no por una cuestión de estatus. La Argentina hoy ocupa un lugar importante en el mundo por las políticas que lleva adelante, por su posición de liderazgo en políticas inclusivas, en la aceptación de las reglas multilaterales, por la lucha contra el cambio climático. Entonces hoy la Argentina es un país muy, muy respetado. Ahora, formar parte de la OCDE nos permitiría avanzar en dos aspectos. Por un lado, en el camino que tenemos que recorrer para ser miembros plenos, ¿no? Y recordar un poco la historia de Ulises, la Odisea, de los 20 años en el camino hacia Ítaca, y donde al final, cuando llegó, se dio cuenta que lo importante no era llegar, sino haber recorrido el camino. Un camino enriquecedor y donde la Argentina, sin duda, va a aprovecharlo para mejorar en muchísimos aspectos, ¿no? En segundo lugar, porque creo, y creo que no me equivoco, si digo que el proceso de acceso de la Argentina a la OCDE, en caso de concretarse, cuenta con cierto apoyo de las fuerzas de la oposición. No veo un cuestionamiento de las fuerzas políticas más relevantes de la oposición al acceso de la Argentina a la OCDE, y ahí creo que también es muy importante el trabajo que se hace con el intercambio entre la OCDE y los legisladores de la Argentina, donde entonces se van rompiendo incertidumbres, desconfianzas, todos podemos aprender mejor de qué trata este proceso. Y ese consenso lo que hace también es disminuir el riesgo de reversibilidad de las reformas en las que tenemos que embarcarnos como por ahora candidatos. Esperemos que no nos lleve los 20 años que le llevó a Ulises. Va a ser demasiado enriquecedor ese proceso, ¿no? Entonces esperemos que no nos enriquezca tanto, pero como candidatos y luego como miembros en donde nuestras reformas van a estar bajo una mayor salvaguarda. Podría decir muchas cosas más. Hemos mejorado el costo del financiamiento en el último año, con alguna mejora en la calificación que luego utilizan las agencias de crédito bilaterales, aun cuando tuvimos alguna desilusión en la última revisión, donde esperábamos mejorar un poco más, y eso no ocurrió, pero pensamos que eso va a ocurrir. Hemos sido invitados a formar parte de la Agencia de Energía Nuclear de la OCDE. La Argentina es un actor relevante en el mundo en el campo de la energía nuclear, y poder formar parte de ese organismo, que es el que fija líneas de acción, guidelines, para nosotros es muy, muy importante. Así que espero que este proceso de colaboración con la OCDE continúe. Espero que dentro de poco bajo otro estatus, pero el camino vale la pena y pensamos que hay mucho espacio para la cooperación mutua. Gracias, Nicolás. Horacio, algo que surgió, algo que me llamó la atención, dijo Yesco cuando abrió
el foro en su momento dijo, bueno, Argentina tiene muchas reformas por hacer, con un 15% de inversión como la que tenía el año pasado, es difícil que Argentina logre un crecimiento como el que necesita. O sea, acá están todos los cañones puestos también por el lado de la inversión. ¿Qué significa la OCDE desde este punto de vista? ¿Cómo se enmarca Argentina en todo este proceso que está haciendo para ingresar en la OCDE o mejorar sus relaciones comerciales, atraer inversiones, posicionarse en el mundo? Bueno, buenos días a todos, un placer compartir este panel. Y a la pregunta de Florencia, me gustaría por ahí enfocarme en los puntos de contacto que hay entre el proyecto de acceso argentino a la OCDE y lo que denominamos la inserción inteligente de Argentina. Y la verdad que, como vamos a ver, hay muchos puntos de contacto. La inserción inteligente, y ahora voy a hablar un poquito de eso, es uno de los objetivos de gobierno y es uno de los 8 pilares del Plan Productivo Nacional, que lo que busca es ganar competitividad a la Argentina para finalmente lograr el desarrollo sostenido y la creación de empleo. Nuestro país tomó la decisión de presentarse y ser un país confiable, transparente y con reglas claras. Es una decisión que tomó nuestro gobierno. Este mensaje, que es un mensaje que dio el presidente desde el inicio, y todos los ministros y todos los que conforman el gobierno actual, llegó, podemos decir, con muchísima claridad al mundo. Eso, no hay duda del mensaje que Argentina dio respecto de hacia el presidente, hacia dónde queremos ir como Argentina en términos internacionales, en términos de comercio, en términos de inversiones. Pero hay una pregunta que la recibimos constantemente, es respecto de la continuidad de las políticas, la continuidad de esta dirección que este gobierno quiere llevar adelante. Una gran parte de esa pregunta creo que se respondió en unas semanas en las acciones, porque la propia sociedad está demostrando hacia dónde quiere que vaya el país. Pero una segunda forma de responder esa pregunta, que es cuáles son las políticas, cuáles son las reformas que van a perdurar y van a sobrevivir a los distintos gobiernos. Y en ese sentido, todo lo que puede ser nuestro proceso con la OCDE, particularmente lo vinculo con la inserción inteligente, son políticas y reformas que van a perdurar y que van a continuar más allá de nuestro gobierno. Por eso creo que hay muchísimos puntos de contacto. Pongo como referencia simplemente lo que es el pipeline el cronograma de negociaciones de acuerdos de libre comercio que tiene en estos momentos Argentina con el mundo. Nosotros, como parte del Mercosur, y Argentina somos uno de los países más cerrados que existe a nivel global. Tenemos acuerdos solamente con el 9% del PIB global, acuerdos de libre comercio solamente con Israel y con Egipto, que acaba de ser ratificado por nuestro Congreso. Otros países, y no nos queremos comparar con Chile, porque no es comparable nuestra industria con Chile, acuerdos con alrededor del 80% del PIB global. Nosotros estamos en este momento negociando con objetivos de negociar con alrededor del 40% del PIB global. Dentro de esos países que estamos negociando, 28 son miembros de la OCDE, o sea, 23 son miembros de la Unión Europea. Mercosur, Unión Europea, es una de nuestras principales negociaciones. Vamos a empezar una negociación Mercosur-Canadá, que la vamos a anunciar, esperamos aquí en diciembre, en la ministerial de la OMC, también con Nueva Zelanda, posiblemente con Australia. Estamos negociando con EFTA, que incluye Suiza, Noruega, y estamos negociando negociaciones con Corea del Sur. Estamos actualmente negociando con México, que es otro miembro de la OCDE, un acuerdo Argentina-México para llevar a un nivel de cobertura de comercio mucho más alto que el que tenemos, que es 35% nada más en este momento del comercio, y estamos negociando también un acercamiento con la Alianza del Pacífico, donde ya hemos tenido algunas reuniones y con quienes también tenemos una relación de comercio muy significativa. Por lo tanto, ya tenemos un paralelismo en lo que está haciendo el proceso de la OCDE con estas negociaciones. ¿Y por qué un paralelismo? Porque cuando uno negocia un acuerdo de libre comercio ya no se trata de acceso a mercado y
solamente reducción o reducción de aranceles. Los acuerdos modernos tienen alrededor de 15 capítulos, 15 disciplinas de negociación. Esos son los acuerdos que nosotros estamos negociando. En esas disciplinas hay capítulos que casi tienen el mismo nombre que algunos de los comités que tiene la OCDE, entre ellos el Comité de Inversiones, Política Ambiental, Economía Digital, Competencia, Pesca, Agricultura, Comercio, Acero. Todos esos temas se negocian en los acuerdos que estamos negociando en este momento. Por lo tanto, a la hora de negociar, si nosotros tenemos estándares de los niveles de los miembros de los países de la OCDE, permite negociar en condiciones de mucho mayor facilidad y las trabas para lograr un acuerdo final en esas negociaciones son mucho menores. Por lo tanto, actualmente estamos negociando con alrededor, con lo más importante de la Unión Europea, pero con un objetivo de un 40% del PBI global. Nuestra participación en las exportaciones sobre nuestro PBI supera el 10%, un poco más del 10%. Los países de la OCDE tienen aproximadamente un 30% de las exportaciones respecto de su PBI en promedio general. Los países de la Unión Europea un 40%. Si nosotros podemos ir convergiendo a través de la participación en las cadenas de valor globales a esos estándares, seguramente vamos a generar más oportunidades para nuestras industrias, para nuestras pymes y para generar empleo para nuestra sociedad en general. También en lo que hace a inversiones, otra de las preguntas que hacía Florencia, Latinoamérica recibe alrededor de 130 a 150 mil millones de dólares por año de inversión extranjera directa. Argentina ha ido recibiendo de entre 6 y 10 mil millones de dólares por año, y la cifra de alguna manera también ha estado distorsionada por el control de cambios que hemos tenido, donde han estado limitadas las distribuciones de dividendos que las subsidiarias de compañías extranjeras han podido hacer en la Argentina. Nosotros claramente vamos a aspirar a tener una participación de inversión extranjera directa mucho mayor que la que Argentina hoy tiene, pero para eso necesitamos, como decía al principio, mostrarnos y ser un país confiable, transparente y con reglas claras, y claramente la participación en un proceso como este, sin lugar a duda, nos lo va a dar. Por otro lado, la Argentina ha mostrado una señal muy clara respecto a ir con los temas de comercio e inversión. Nosotros propiciamos el comercio a base de reglas, el comercio justo, un comercio que también con estos acuerdos preferimos tener las reglas claras para poder tener claridad con nuestros socios ante cualquier inconveniente que pueda surgir, y eso es lo que está propiciando también como hosts aquí, y vamos a presidir la conferencia mundial de la OMC. Nosotros creemos que es un mensaje muy fuerte que hay que dar ahora en diciembre, de que es mejor las reglas claras que si no es la regla del más fuerte, y nosotros creemos que la propiciar un comercio con reglas y es algo que beneficia a muchos de los países y que permite que muchos países se desarrollen y salgan de situaciones de pobreza. Por lo tanto, es otra de las cosas que promovemos. Argentina también, como presidencia del G20, y particularmente en lo que me toca, que es lo que es comercio e inversiones, va a seguir también una línea en ese sentido, continuando con el trabajo que comenzó Alemania, y vamos a continuar también estando en el centro de promover y ser proactivos y constructivos en todos los temas que hoy son muy importantes, porque también han surgido y surgen voces proteccionistas hoy alrededor del mundo, y creemos que tienen solución, ahí tiene solución, que con el diálogo se puede resolver las diferencias que actualmente existen. Así que diría que, en resumen, hay muchos puntos de contacto en lo que es la inserción inteligente que Argentina ha decidido encaminar con el proyecto de accesión a la OCDE. Por lo tanto, veo muchas áreas de cooperación y que nos van a servir a nosotros para realizar y efectuar las reformas que después van a perdurar. Gracias, Horacio. Obviamente, todo
la economía tiene su correlato en la parte social. Gabriela decía la importancia que le da la OCDE al desarrollo inclusivo y el trabajo que hace la OCDE en eso. En el panel anterior, la verdad que se pinta un panorama de Argentina que sigue siendo extremadamente preocupante. Partimos de una base con casi un tercio de la población bajo la línea de pobreza, partimos de una sociedad extremadamente desigual, una de las más desiguales probablemente de la región, ni que hablar con respecto a la OCDE. Carolina, primero, ¿qué es lo que se está haciendo para trabajar en eso? Ya que además, obviamente ha sido un lema, una bandera de campaña, esto de ir hacia una meta de pobreza cero, que vaya más allá, obviamente, de solo el derrame del crecimiento, pero además un poco cómo se enmarca todo esto en lo que son las políticas de la OCDE para, trabajar toda la problemática social. Gracias. Buenos días a todos. Lo primero es reconocer el problema. Creo que cuando uno se anima a enfrentar la realidad, ya por lo menos empieza a transitar un camino de transformación. Cuando uno se anima a hablar de pobreza, entonces le está dando a tantas familias que hoy están bajo la línea de pobreza la posibilidad de salir de esta situación. Nosotros teníamos de muchos años de no contar o no decir en qué situación vivían las familias argentinas o cuáles eran las cifras de pobreza. Entonces, un primer gran paso tuvo que ver con enfrentar esta realidad y tener la vocación de transformarla. Para esto, una de las primeras cosas que se hicieron fue volver a medir y tener estadísticas confiables al respecto. Donde entonces, más allá de lo que conocíamos por recorrer, por estar, por acompañar, pudimos ver en cifras concretas cuál era la situación de nuestro país y tener estadísticas confiables al respecto. Y además un presidente decidió que no solo iba a medir la pobreza, sino que quiso y dijo que quería que su gobierno fuera medido cómo bajaba esta cifra de pobreza. Entonces ahí avanzamos mucho respecto a la posibilidad concreta de revertir esta situación. La segunda tiene que ver con algo que dijo Gabriela y también Nicolás, que es esto que planteábamos: el desarrollo económico por sí solo no derrama en la salida de pobreza. No creemos que solamente porque el país crezca lo económico entonces se va a solucionar el problema de la pobreza. Creemos en que el crecimiento económico es verdadero crecimiento si está acompañado por el crecimiento social, por el desarrollo social, por el progreso social. Entonces la mirada de los ministerios de Economía, de los ministerios de Hacienda, tienen que ver con un desarrollo económico inclusivo, donde entendemos que cada argentino merece y necesita las mismas oportunidades. Pero para que merezca y las tenga, tenemos que trabajar en ese sentido. Entonces, desarrollamos, diría yo, una política que primero tiene que ver con entender cuál es la situación que están viviendo estas familias, con mirar al otro, esto que decía Gabriela de aprender del otro en la OCDE, me parece que es algo fundamental que necesitamos hacer todos los que estamos en lugares de definición y de decisión de políticas públicas. Poder mirar al otro para entender qué necesita, poder mirar al otro para aprender y también para ir corrigiendo en algunos casos políticas públicas. Y decidimos basar nuestra política social, diría yo, en 3 grandes ejes. Uno que tiene que ver con una cobertura de ingreso mínimo y entender que hoy, con tantas familias en Argentina bajo la línea de pobreza, con hombres y mujeres que se encuentran desempleados o que no tienen acceso hoy todavía a un empleo formal para generar sus propios ingresos, nosotros como Estado tenemos que garantizar un ingreso mínimo a las familias. Y avanzamos en ese sentido en la universalización de la asignación por hijo o asignación a la niñez. Equiparamos 2 importantes valores que tienen que ver con la asignación familiar del empleo formal y la asignación por hijo asociada a la informalidad o a familias que no tenían empleo. Y esto
importante porque entonces dejamos de pensar en que alguien para recibir un beneficio a la niñez tiene que ser un empleado informal o estar desempleado. Entonces, eso genera y permite movilidad, porque entonces ya no da miedo pasar al mercado formal de trabajo, no va a recibir los mismos beneficios que recibía cuando estaba en la informalidad o cuando no tenía empleo. Y además reconocimos algo que es una deuda histórica para la Argentina, que es lo que se conoce como reparación histórica, que fue reparar a nuestros jubilados. Hombres y mujeres que hicieron tanto por nuestro país y que seguían mereciendo esta reivindicación en cuanto a los ingresos. Y de esa manera avanzamos en transitar esto que digo yo de poder garantizar a todas aquellas familias que hoy están bajo la línea de pobreza o bajo la línea de indigencia, que no tienen acceso todavía, porque estamos generando la manera de que sí tengan acceso a un trabajo que les permita generar sus propios ingresos, tener un ingreso mínimo que entonces le permita también trabajar en los otros dos aspectos en los que profundizamos mucho desde las políticas públicas sociales, que son la movilidad social y la dignidad. Nosotros, además de atender la emergencia de lo que significa lo social, que eso desde cualquier política social, digamos, lo primero que tenemos para atender es la emergencia y la urgencia, necesitamos generar un camino de verdadera integración e inclusión, un camino que garantice a esas familias que una vez que salieron de la situación de pobreza van a poder seguir afuera de esa situación de pobreza, integrados e incluidos como merecen. Y para eso trabajamos en distintas líneas que tienen que ver con la primera infancia, que a veces parece alejado y unos hasta dicen que no es políticamente rentable porque los chicos no votan, porque se ha escuchado también decir eso. Pero cuando nosotros trabajamos sobre los primeros años de vida de nuestros hijos argentinos, estamos haciendo verdaderas posibilidades. Porque cuando durante estos primeros años se desarrollan, como se desarrolla cualquiera de nuestros hijos, entonces sí les estamos diciendo que cuando lleguen a la escuela se van a poder educar, van a poder incorporar todo ese conocimiento y el día de mañana van a poder elegir. Porque en definitiva, no hay mejor política pública social que la asociada a la educación de calidad y al trabajo como manera de generar los propios ingresos. Pero para eso nosotros como país tenemos que sentar las bases y trabajar integradamente como lo hacemos con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, para que esto, que suena lindo en palabras, sea una realidad para cada una de las familias argentinas. Las posibilidades durante estos primeros años, garantizando una educación de calidad y donde después elijan qué quieren ser, quiénes quieren ser y cómo quieren generar sus ingresos a partir de un empleo de calidad. Y la tercera columna que decimos nosotros tiene que ver con la dignidad, porque también tenemos mucho atraso, además de hoy solamente medir pobreza por ingresos, pero buscar ir hacia una medición multicausal, como entendemos que eso es la pobreza y cómo se mide en el mundo. La dignidad tiene que ver con el acceso y la posibilidad concreta de acceder a servicios públicos. Como muchos de ustedes saben, tenemos familias en Argentina que viven sin cloacas, sin agua, sin acceso a servicios públicos, sin acceso a la salud, a la educación. Todos estos servicios básicos tienen que estar garantizados para todos los habitantes de nuestro país y en este camino estamos. Donde parte de eso no tiene solo que ver con títulos, sino con la posibilidad concreta que cuando se sale a trabajar no tengan que pisar el barro, que un día de mucha lluvia nuestros hijos no pueden ir a la escuela porque no se puede salir de la casa, o que las enfermedades tengan que ver con cuestiones sanitarias por falta de acceso al agua, por falta de acceso a otros servicios. Entonces, trabajar en los tres pilares al mismo tiempo, y se habrán dado cuenta, creo que casi todos los ministerios del gobierno, para poder alcanzar estos tres pilares, tienen que ver con algo que el presidente nos ha propuesto, que es este
objetivo de largo plazo de pobreza cero, que tiene que ver con una mirada, con una visión de país, donde no queremos que hayan familias bajo la línea de pobreza, sino que queremos un país que nos integre a todos, un país que nos iguale a todos, un país donde todos tengamos las mismas libertades y posibilidades, y como planteó no hace más de 2 o 3 semanas, un país donde además todos sepamos que tenemos que ceder un poco para que todos crezcamos. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Pensando un poco la agenda social argentina, que es ya de por sí muy nutrida, igual, de todas maneras, ¿qué aportes podría realizar la OCDE, Gabriela, para la agenda social argentina? Y también, ¿qué aportes o qué apoyos puede dar la Argentina en esta integración inteligente de la que también hablaba Horacio en su momento? Que no signifiquen mucho dinero, porque si no, Nicolás Dujovne se va a tratar de poner en 2 minutos. Bueno, yo diría que yo creo que lo dijo muy bien la ministra, porque no es una cuestión de redistribución solo. Por supuesto que es redistributiva, por supuesto que es redistributiva, y por supuesto que, por ejemplo, la reforma fiscal tiene características de progresividad que son muy importantes. O sea, no podemos dejar de mirar la política económica más pura respecto de su impacto social, pero tiene que ver más bien con una manera inteligente de pensar la inversión pública para permitir a los argentinos avanzar en su propio desarrollo. Es una mirada que va muy en línea con el crecimiento incluyente de la OCDE. No es solo la cuestión asistencialista. Por supuesto que hay que ser asistencialistas. Cuando tienes 30% de pobres, hay que darles de comer. O sea, no puede uno pensar que simplemente tienes que ver de qué manera pueden aumentar su capacidad cognitiva o su capacidad de relacionarse, o todos los temas que conocemos del desarrollo humano. Pero que esa inversión se haga de una forma que esté concatenada con los siguientes pasos. Y creo que eso es lo importante, que los recursos públicos siempre son limitados. Entonces, ¿dónde los vamos a invertir que puedas tener mayor impacto? En la conectividad, en llevar la banda ancha a las remotas, en preparar mejor a los profesores que están en las zonas de mayor desventaja, en lugar de proporcionar mayores recursos a los niveles de educación más altos, al nivel terciario, al universitario, enfocarte de 0 a 3 años, que es donde evidentemente tiene un impacto más. Entonces creo que es una cuestión de inversión inteligente pública para lograr los recursos. Por supuesto, primero hay que lograr los recursos, y el ministro lo sabe, porque no podemos repetir lo que no tenemos, pero a medida que puedas tener esos recursos, ¿de qué forma los puedes poner a disposición de la gente que los necesita? Y creo que ese es el aspecto más importante. En la OCDE, por ejemplo, hemos estado haciendo muchos estudios de cómo la desigualdad impacta el crecimiento, porque tenemos mucha literatura económica, y hay muchos economistas muy reconocidos que han estado argumentando que la desigualdad es algo que es inherente al crecimiento económico, porque obviamente quien invierte más y quien trabaja más, pues va a tener mejores resultados. Lo que decimos es que cuando la desigualdad llega a un nivel como el que tenemos ahorita en América Latina, o el que tenemos en países europeos donde está creciendo, o en Estados Unidos, esa desigualdad ya inhibe el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque las familias de los sectores más desventajadas simplemente no invierten en las capacidades de los chicos. Y entonces veámoslos más bien como un costo de oportunidad de lo que no están logrando hacer. ¿Por qué en nuestros países, y en México, tenemos una diferencia de 5 años de escolaridad entre el norte y el sur del país? Que seguramente es muy parecido aquí. ¿O por qué tenemos esperanza de vida de ciertos grupos sociales menor que a la media nacional? Pues es evidente que en esos sectores hay que poner énfasis. Pues yo creo que esta es una manera inteligente de mirar no solo a la necesidad humana de darle la posibilidad
sociedad estadounidense, pero de construirlo en una narrativa que sea justamente de una Argentina mucho más competitiva, mucho más productiva, que utilice todos sus activos, porque además son activos desperdiciados, ¿no? Ya decía también Amartya Sen, no todos los activos de los pobres que simplemente no utilizamos porque nadie invirtió en ellos. Entonces creo que esta es la manera de construir pues una sociedad mucho más incluyente, más dinámica y más productiva. ¿Qué vamos a aprender? Pues tenemos una Ministerio de Política Social. Aquí la embajadora lo menciona nada más como la cuestión del ingreso de Chile, pero ella es la que está llevando el programa latinoamericano, y Andrés Chalanda por ahí junto con Ángel Melguizo. Tenemos una Ministerio de Política Social mañana. Tenemos una Ministerial de Política Social en febrero, a donde Argentina están invitados. Y el tema es no solo la reflexión de cómo construir sistemas de protección eficientes, que han perdido efectividad incluso en los países que tienen sistemas muy desarrollados. Nosotros no lo tenemos. Todavía tenemos que construir sistemas de protección mucho más. El tema de pues, las pensiones, el tema del seguro del desempleo, todos los elementos de la protección. Pero en un mundo en donde los trabajos están cambiando por la revolución tecnológica, pues no puedes vincular estos sistemas de protección al trabajo. Ya no puedes decir, bueno, vamos a darle, ¿no?, la contribución social relacionada con el trabajo que tiene la persona, porque eso va a cambiar. Entonces, ¿cómo construye sistemas de protección social que estén vinculados a la persona? Y a una persona que además seguramente va a tener que cambiar de profesión durante la vida 3 o 4 veces y va a tener que tener una vinculación distinta. Entonces, yo creo que para países como Argentina o países como México, en América Latina, entender cómo están evolucionando los sistemas de protección más avanzados para dar lugar a esta evolución de la economía y el desarrollo digital, que es muy importante. Son preguntas que se están haciendo todo el mundo. ¿Cómo creamos cuentas individuales de contribución? Que uno se pueda transferir cambiando de las diferentes industrias o trabajos a los que tenga acceso. Son reflexiones muy importantes que tenemos que tener para construir pues, sistemas más dinámicos y más ágiles que den respuesta no solo a la fotografía actual de desigualdad, sino a toda la evolución de lo que se prevé en este mundo tan integrado y tan dinámico y tan rápido, ¿no?, en su evolución. Muchas gracias, Gabriela, claramente por lo que decís, más que Argentina tenga un horizonte, un camino hacia la OCDE, es un camino completamente dinámico, ¿no? Porque son, como decías, en este club constantemente se hacen cuestionamientos y se hacen trabajos o se plantean cosas propios de un mundo, una economía completamente cambiante. Les doy gracias a todos por haber participado de este panel, gracias al Banco Mundial, al gobierno y también a la OCDE por haberme invitado a moderarlo. Y bueno, les pido a todos un aplauso para el panel. Gracias.